No logro escuchar. María, hoy voy a escribirle porque si no me escuchan. Y más encima escribiendo pésimo, espérenme. Ya, vamos a comenzar. Vamos a comenzar la grabación también. Ya, está grabando, perfecto. Yo oprimí el botón de iniciar la grabación, profesora. Ah, ya, súper, muchas gracias. Ya, chiquillos, entonces, vamos a comenzar. Darles la bienvenida a todos y a todas. Esta es ya la cuarta clase de MetaE02 y hoy día vamos a trabajar en un foco en particular que tiene que ver con las regularidades lineales. Las regularidades lineales. Ustedes en clase seguramente han visto problemas como el VAS, como el ejercicio del Rent a Car, a lo mejor alguna actividad formativa, ¿ya? Todos esos problemas tienen algo en común y es que tenían que buscar expresiones algebraicas. Ese es el foco en cada uno de estos problemas. Entonces, vamos a hacer lo mismo ahora con dos contextos nuevos y, como siempre, la idea es que ustedes vayan participando con el micrófono o preguntando en el chat. Yo los voy a ir leyendo. ¿Sí? Comenzamos nomás entonces. ¿Estamos listos? ¿Sí? Démosle nomás. Miren, primer problema. Dice así. Considerando la siguiente secuencia de cuadrados formados por fósforos. Entonces aquí tengo un primer cuadrado, una primera figura, que está formado por 4 fósforos. La segunda figura, que tiene 3 cuadrados, donde tengo el cursor ahí, y está formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fósforos. Y la tercera figura, esta, que está formado por 3, 4, 5 cuadrados. ¿Y por cuántos fósforos está compuesto? ¿Cuántos fósforos tiene la figura 3? ¿Esta? A ver si lo pueden decir por el chat. 16. 16. ¿Qué es el resto? ¿Tiene 16 fósforos o no? Ahí tendríamos que ir contando. 16, perfecto. Ya, entonces ahí tendríamos que ir contando cuántos fósforos hay. Estoy viendo una regularidad, una forma de construcción. 15 me dijeron. A ver. Solo para estar seguros, ¿ah? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, perfecto. Sí, 16. No, no se preocupe, si aquí estamos para aprender. Ya, entonces dice, respondo. Encuentra la expresión algebraica reducida para la cantidad de fósforos de la figura N. Encuentra la expresión algebraica reducida para, ojo, para la cantidad de fósforos. Ahí está la clave de este problema. Este problema tiene varias partes. ¿Ah? Uno tiene que decir que, bueno, primero hay una regularidad, hay una secuencia, una forma en la que están siendo construidas las figuras, pero tenemos que fijarnos en qué nos están preguntando. Nos están preguntando por la cantidad de fósforos. Deme un segundo para silenciar ahí. Nos están preguntando por la cantidad de fósforos. Entonces yo me voy a fijar en eso por ahora, nada más. Solamente voy a determinar qué pasa con la cantidad de fósforos. Entonces lo que hacen generalmente en clases, o no sé si lo han hecho, pero es una buena estrategia, es una buena idea. Voy a anotarlo por aquí. Déjeme acomodar esto un poquito.
lo que hacen es hacer una tablita. Y en esa tablita, lo que hacemos es ir completando, es ir viendo más o menos cuál es la regularidad o secuencia que va teniendo la figura. Por ejemplo, nosotros acá tenemos la figura 1, que habíamos dicho que tiene 4 fósforos. La figura 2, que tiene 10 fósforos. Y la figura 3, que ustedes mismos dijeron en el chat que eran 16. 16 fósforos. Entonces acá tenemos la figura y la cantidad de fósforo. ¿Entienden lo que estamos haciendo hasta ahí, verdad? Estamos solamente revisando, figura por figura, cuántos fósforos tiene cada una. Entonces yo vi que la figura 1 tenía 4, la 2 10 y la tercera tiene 16. Cuando ustedes le piden eso, la expresión algebraica me está diciendo la fórmula, me quiere decir cuál es la fórmula para definir en una figura n. En una figura n, ¿cuál es la cantidad de fósforos? Lo primero que tengo que saber acá es si es lineal o no. Esa es una pregunta que me tengo que hacer. La regularidad, la cantidad de fósforos, ¿es lineal o no es lineal? Y como yo sé si es lineal o no, vean la diferencia entre término y término. Vean, el aumento en la cantidad de fósforos, ¿es siempre la misma? ¿Siempre se fue aumentando en la misma cantidad? Sí, va de 6 en 6. Eso, perfecto, súper bien. Entonces siempre iba de 6 en 6. Excelente. Entonces es una regularidad lineal. Sí, es lineal. ¿Y cuál es la fórmula para una regularidad lineal? Para una regularidad lineal usamos esta expresión. Usamos, voy a anotarlo por aquí abajo, regularidad lineal. Vamos a usar la expresión AN o AX más B. ¿Qué representa la A? La A me va a decir el aumento o la disminución. ¿De cuánto en cuánto? ¿Cuál es la diferencia entre cada término? Eso es lo que me está representando el A. Lo voy a anotar así como aumento o disminución para que se entienda qué está representando la letra A. La letra A me dice de cuánto en cuánto va subiendo, en este caso, la cantidad de fósforos. La N es la variable y la letra B representa el valor en la fase 0. Lo vamos a ir entendiendo así, paso por paso. Primero, en este problema nosotros ya sabemos el aumento. Ya sabíamos que era un aumento y ustedes me dijeron que el aumento iba de 6 en 6. Por lo tanto, la expresión algebraica tiene que ser de la forma 6n. ¿Se entiende por qué o no? Ahí como entre cada uno de los fósforos, entre cada una de las cantidades, iba de 6 en 6, el aumento en este caso es 6, la expresión sería 6 por n. Y dice, después la regularidad, que tengo que encontrar el V, el valor en la fase 0. Y el valor en la fase 0, nosotros lo vamos a determinar de la siguiente manera. Yo sé que en la figura 1 habían 4 fósforos. Pero si hubiese una figura 0 inicial antes de la 1, una figura 0, yo en vez de, porque hacia adelante iba sumando, ¿cierto? De aquí para allá, yo iba sumando 6. Cada vez iba sumando 6. Ese era el procedimiento que hacíamos. Entonces, para calcular la fase 0, yo tengo que devolver a la cantidad que está en la fase 1, en la figura 1, en vez de sumarle 6, le voy a restar 6, me voy a devolver. ¿Cuánto sería entonces para la fase 0? Si al 4, en vez de sumarle 6, le resto 6, tal como dijo el compañero, es
menos 2. La expresión sería 6n menos 2. Esa es la expresión algebraica. Ahí lo voy a poner de otro color. Esa es la expresión algebraica, 6n menos 2. Claro, ahí como sacamos la expresión, de nuevo, para repetir, si acaso, por si se perdió. Yo veo que en este caso la cantidad de fósforos, porque eso es lo que me preguntaban, la cantidad de fósforos iba aumentando de 6 en 6. ¿Ya? Entonces el aumento, tal como dice ahí, el A sería 6. Mi fórmula sería 6n. Más el valor en la fase 0. Y ahí el valor en la fase 0 yo tengo que decir, ya, si hubiese una figura 0, que no existe, ya, no está la figura 0, yo la voy a determinar restando al 4, le voy, en vez de sumarle 6, me voy a devolver y le resto 6. Y ahí digo que 4 menos 6, ahí daba el menos 2 que dijo el compañero. Esa es la expresión algebraica, ¿ya? La que está ahí. 6n menos 2. Eso se puede comprobar. Uno podría comprobar que esa expresión está correcta. ¿Cómo la podemos comprobar? Nosotros podríamos, por ejemplo, reemplazar. Podríamos ir reemplazando con las semanas que ya tenemos. Por ejemplo, ahí, en la semana 1. Yo tendría que decir que en la semana 1 es 6 por 1 menos 2. 6 por 1 son 6 y menos 2 son 4. O sea, coincide con la cantidad de fósforos. En la semana, perdón, en la figura 2, sería 6 por 2 menos 2. Y 6 por 2 menos 2, ¿me da 10 o no? Sí, ¿Da o no da? Sí, Sí. sí, porque 6 por 2, 12, 6 menos por 2, 12. 10. Excelente, súper bien, perfecto. Perfecto, súper bien. profesora, y siempre hay que buscar el valor en la fase 0. Sí, sí, siempre tenemos que conocer el valor en la fase 0 para poder encontrar la expresión algebraica. De esta forma, por eso que lo estamos haciendo de manera manual, necesito conocer el valor en la fase 0. Déjenme silenciar. Ahí sí. Sí, siempre necesito conocer el valor en la fase 0. A veces me lo dan, ¿ya? A veces dice, considere la fase 0 o considere la cantidad en 0 como la cantidad X de fósforos. Me dicen el valor, pero en este caso no me lo dijeron, entonces yo tengo que determinar ese valor en la fase 0. ¿Cuál es la estrategia que algunos están usando en clases? Están usando la estrategia de usar esto, el GeoGebra, que me imagino ya a estas alturas lo conocen. Lo conocen, ¿cierto? Y lo conozco, pero difícil un poco de practicar, o sea, De de practicar. manipularlo, digamos. Sí, sí cuesta. Sí. Profesora, yo conozco GeoGebra y he utilizado para la actividad situación de modelación 1 Red Ancar para una actividad en completar la tabla para saber eh, la cantidad de los pesos totales con IVA. Claro, sí. Miren, acá también lo podemos usar, en este mismo ejercicio. Voy a volver al ejercicio inicial antes de hacerlo con el GeoGebra, ya por si acaso, por si está perdido. ¿Qué estamos haciendo? Era una regularidad donde la figura 1 era esta, la figura 2 es esta, la figura 3 es la que está aquí. Son 3 figuras. Y nosotros estamos calculando la expresión algebraica para la cantidad de fósforos. ¿Ya? Eso es lo que estoy determinando, cantidad de fósforos. Entonces yo me puse a contar, que eso fue lo que primero que hicimos. Dijimos, mira, la figura 1 tiene 4 fósforos, la figura 2 tiene 10 y la figura 3 tiene 16. Eso es lo que conté. Así se fijan hasta ahí, no dice nada más que contar. Y me piden la expresión algebraica de eso. ¿Cómo lo hacemos?
Creo que ahí se están viendo las dos pantallas. Acá tengo el GeoGebra. Yo con el GeoGebra le voy a decir lo siguiente. Voy a decir, mira, en la figura 1 habían 4 fósforos. Y eso lo voy a escribir de la siguiente manera. Voy a escribir paréntesis 1,4. Enter. Después, paréntesis 2,10. Eso representa que en la figura 2 habían 10 fósforos. Y después voy a decir 3,16. Si se fijan, ahí es lo mismo que ya habíamos calculado al inicio. Figura 1, 4 fósforos. Figura 2, 10 fósforos. Figura 3, 16 fósforos. ¿Cómo busco la expresión algebraica? Ya. Vamos a darle aquí la instrucción. Vamos a escribir ahí en entrada la palabra ajuste. Ajuste. Y me salen varias opciones. Implícita, lineal, logarítmico. Voy a buscar el polinómico. Ajuste polinómico. Ese que está ahí. Voy a seleccionar y voy a buscar el primero que dice ajuste polinómico, lista de puntos, grado del polinomio. Ese. Entonces los pasos eran los siguientes. Primero escribir los datos, 1,4, 2,10, 3,16, que representa el número de figura y la cantidad de fósforos. Entonces yo ahora le pedí el ajuste polinómico y voy a escribir las mismas letras que salieron acá, los puntos anteriores. Y eso lo escribo en el GeoGebra así, como A mayúscula, coma, B mayúscula, coma, C mayúscula. Enter. La expresión algebraica es 6x menos 2. Y nosotros habíamos llegado a esa, 6n menos 2. Si se fijan, es lo mismo, con la única diferencia que en vez de una x, nosotros lo dejamos con n, porque en la pregunta la variable estaba con la letra n. O sea, es el mismo resultado, es la misma expresión, con la diferencia que en la pregunta, como dice ahí, en la pregunta dice para la figura n, la variable es la letra n, entonces yo no escribo la expresión con la x, sino que la escribo con la n. Esa es la diferencia, chiquillos, pero es exactamente el mismo procedimiento. Aproveche de preguntar ahora. Este es su momento. Pregunte. Profesora, Si buenos días. Dígame. Buenos Buenas días. tardes. Buenas tardes, ya sí. Sí. Francisco por acá. Consulta si en la prueba, ya pensando netamente en la prueba, si pongo x, 6x menos 2 y la respuesta era 6n menos 2, ¿la va a tener mala o no? Lo que pasa es que ahí hay que leer la pregunta, ¿ya? La pregunta igual es importante porque la pregunta me dice con qué variable yo estoy trabajando. En teoría es lo mismo, pero no es igual, porque en el fondo es lo mismo. O sea, también estoy diciendo que estoy multiplicando por 6 la cantidad el número de la figura en este caso, y después le tengo que restar 2. Representan las mismas operaciones, es 6 por la figura menos 2, 6 por la figura menos 2. Lo que pasa es que ahí me tengo que detener en lo que me pregunten, y si la pregunta dice figura n, entonces escribo la expresión en función de n. Ok, gracias. Si la prueba dijera en la figura x, bueno, será con x. Y eso aplica para cualquier variable. Generalmente ustedes han trabajado con kilómetros, trabajaron con días. Entonces, al final la variable puede ser cualquier variable y cualquier letra. Todo depende de cómo lo estén representando. Oye, yo sigo leyendo el chat por si acaso. Por si acaso, para que me vayan ahí preguntando. Vamos a hacer la otra. Aquí hicimos la A, ¿ya? Ahí hicimos la letra A. Encuentro una expresión algebraica reducida para la cantidad de fósforos de la figura n. Regáleme un segundo para cerrar la puerta.
Ahora sí. En el ejercicio B dice, encuentra una expresión algebraica reducida para la cantidad de cuadrados. Fíjese ahí cómo cambió la pregunta. Ya no me están hablando de la cantidad de fósforos, sino que ahora nos vamos a enfocar en otra cosa, en la cantidad de cuadrados que tiene cada figura. O sea, yo me puedo guiar por esta misma tabla. La tabla igual es conveniente. Sí, como se darán cuenta, la tabla igual sirve para ordenarse. Pero ahora ya no voy a pensar en la cantidad de fósforos, sino que vamos a determinar la cantidad de cuadrados. Cantidad de cuadrados. Y ahí ustedes me van a ayudar a completar. Ustedes me van a ayudar a sumar. Cantidad de cuadrados en la figura 1. 1. 1, bien. Vamos bien. Cantidad de cuadrados en la figura 2. 3. En la figura 1 son 1, en la figura 2 son 3, perfecto. Y Y la cantidad de otra me parece que son cuadrados. 5. 5. Sí, perfecto, Cinco. súper bien. Excelente, vamos bien. Esta parte igual es para entender el problema. Así por eso estamos haciendo esto. Supone que ustedes igual están trabajando la resolución de problemas y eso involucra el comprender el problema, que no es fácil, no es sencillo. Entonces, siempre remitirnos a lo que nos están preguntando. A ver, si me están hablando de la expresión algebraica reducida para la cantidad de cuadrados, yo me olvido de los fósforos, solamente pienso en la cantidad de cuadrados. Y ya sé que la figura 1 tiene 1, la figura 2 tiene 3 y la figura 3 tiene 5. ¿Cuál es el aumento en este caso? ¿El aumento en la cantidad de cuadrados? 2. De 2 en 2. De 2 en 2, ¿cierto? Es lineal también, Claro. porque cada vez voy sumando 2. 2. Entonces es lineal. Súper lineal la regularidad. Es constante, siempre es la misma. No me voy a pillar con que la figura 4, que por algún motivo cambie la cantidad de cuadrados, sino que en realidad siempre va sumando 2, 2, 2, 2, 2. Entonces es lineal. Si es lineal, yo puedo usar lo mismo que hicimos antes, usar esa misma expresión, esta. Se puede usar la misma. El aumento me dijeron que era 2. ¿Sí? Es 2 el aumento. Entonces la fórmula va a comenzar de la forma 2n. Igual al anterior, solo que ahora el aumento es 2. 2n. Y ahora, la fase 0, el valor en la fase 0 que dice ahí, acuérdense, lo que teníamos que hacer en este caso es que al primer valor, en vez de sumarle 2, le vamos a restar 2. Voy a calcular el 1, primer término, menos 2. ¿Y cuánto nos da eso? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Perfecto. Entonces la expresión sería 2n menos 1. Cuando son regularidades lineales, son las más sencillas de reconocer y son las más fáciles de trabajar también. No tengo la obligación de hacerlo con el GeoGebra. Igual lo vamos a hacer con el GeoGebra porque yo sé que les cuesta y hay que practicarlo. Pero yo podría trabajarlo así y decir, si este es un ejercicio donde la cantidad de cuadrados va aumentando de 2 en 2, la fórmula entonces es de la forma 2n. ¿Ya? Y ya explicamos por qué va la n y no la x, porque dice figura n y no figura x. Y el menos 1 sale de la fase 0, de la cantidad inicial. Al primer término le resto el a y me da menos 1. ¿Cómo yo puedo saber que esto está bien? Igual como lo hicimos antes. Yo puedo tomar cualquiera de las figuras anteriores, cualquiera, y reemplazar. Por ejemplo, en la primera yo tendría que decir 2 por 1 menos 1.
2 por 1 son 2, menos 1, 1. O sea, está bien. La fórmula funciona, está correcta. Yo así me doy cuenta que está bien esto. Así yo me doy cuenta. ¿Puedo reemplazar con los anteriores? Voy al Disculpe, segundo. profesora, pero no quedaría menos 1, ¿o sí? Porque ¿Cómo, el 2 es cómo? positivo ahí, ¿o no? 2 por 1 es 2, 2 y sería 2 menos positivo. 1. Sí, positivo. ¿Y 2 menos 1? 1. ¿Quedaría 1 positivo? Sí. Y 1 era la cantidad de cuadrados en la figura 1. Yo quiero llegar a este resultado. Yo quiero que al No, que lo que reemplazar... pasa es que me confundí por lo que hizo arriba, que arriba. 1 No, no, no. Este era para la fase menos 0. 2 igual queda menos 1. Sí. Sí, este es para la fase 0. Voy a anotarlo acá, que esto es distinto. Este es para la fase 0. Eso, solo para la fase 0. Y lo que estoy haciendo abajo es comprobar. Estoy comprobando que la fórmula funcione. La fórmula a la que nosotros llegamos fue esa. 2n menos 1. Ya sé que esa es la fórmula, o que debería ser. Entonces, ¿cómo lo compruebo? Voy a la figura 1, ahí, y reemplazo la n por 1. Escribo 2 por 1 menos 1. 2 por 1 son 2, menos 1, 1, que era la cantidad de cuadrados que había en esa figura. Después, si estoy en la figura 2, sería 2 por 2 menos 1. Y 2 por 2 menos 1, ¿cuánto nos da? 3. 3. O sea, coincide con los 3 que nosotros habíamos dado acá. Está correcto. ¿Qué estoy haciendo con esto, chiquillos? Estoy comprobando que esta fórmula está bien, está correcta también. Eso es lo que estoy haciendo. Sí, eso es lo otro interesante, lo otro bacán que tienen estas regularidades, que cuando ustedes encuentran la expresión algebraica, ustedes pueden comprobarlo, se puede comprobar. ¿Y cómo lo compruebo? Voy reemplazando con las figuras que ya tengo. Yo ya sabía que en la figura 1 me tiene que dar 1. Tiene que ser 1. Entonces, si reemplazo el 1, el resultado final también me va a dar 1. Si reemplazo con 2, con la figura 2, el resultado final me tiene que dar 3, porque era la cantidad de cuadrados en esa figura. ¿Se va entendiendo un poco mejor? Sí, mucho mejor. ¿Me puede explicar de nuevo la fase 0? Sí, lo que pasa es que la fórmula, cuando yo quiero buscar la regularidad lineal, siempre tiene la misma forma de ser buscada, siempre tiene la misma expresión. Y la expresión es siempre esa, a(n más b). A lo mejor en clases lo vieron como una progresión aritmética, a lo mejor en clases lo vieron de otra forma, pero al final es lo mismo, chiquillos. Tengo que determinar dos cosas. Tengo que determinar el aumento primero, de cuánto en cuánto va subiendo cada término, cuál es la diferencia entre término y término, y cuántos cuadrados habrían en la fase 0. ¿Cuántos hay inicialmente? Me cuesta decirlo como inicialmente, porque nosotros siempre pensamos que el inicio es el 1. Como que uno dice, ya, pero la figura inicial no era 1. No, la figura inicial es una fase 0 con la que yo parto y de ahí busco ese valor. Es súper difícil pensarlo así. ¿Ya? Yo sé que eso también cuesta lo de la fase 0, sobre todo cuando son figuras, porque cuesta imaginarse una figura 0. Po. A lo mejor en el caso de la BAES tenía sentido pensar en un día 0 porque era el día que nadie había gastado la tarjeta, en el problema que ustedes vieron en clase. Pero cuando yo lo veo con figuras, es complejo. Es complejo. ¿Cómo determino el valor en la fase 0? Yo tomo el primer valor, en este caso el 1, que era la cantidad de cuadrados que teníamos al inicio, 1, y le resto el aumento. Entonces al 1, si le resto 2, de ahí me da el menos 1. Profe, no entendí cómo se hacía, no tengo idea cómo se hace. No sé hacerlo a mano, no me queda claro, no lo sé. Bueno, usted tiene un amigo que debería ser su mejor amigo, aunque no le guste.
que se llama GeoGebra. GeoGebra. Yo sé que no les gusta, pero debería ser su amigo. Tienen que hacerse amigos del GeoGebra. Como esa amistad es un poco forzada a lo mejor, pero ¿de qué me sirve el GeoGebra? Me sirve para varias cosas. Y una de esas varias cosas es determinar expresiones algebraicas. ¿Bien? Acá, por ejemplo, yo ya sabía que en la figura 1 había un cuadrado. Entonces yo escribo paréntesis 1,1. Enter. Fíjese con la letra que salió. Ya me sale con esa letra porque teníamos el desarrollo del ejercicio anterior. Pero yo comencé aquí ahora, en la D. Después dije que en la figura 2 habían 3 cuadrados, 2,3. Y después 3,5. Enter. ¿Cómo busco la expresión algebraica? Voy a ajuste, polinómico, ahí, y escribo D, E, F. Enter. ¿Por qué D, E y F? Porque eran las letras que a mí me salieron. ¿Ya? Yo había escrito, cuando escribí los datos, me salió la letra D, la E y la F, entonces hice el ajuste polinómico con la D, la E y la F. Y la expresión es 2x menos 1. A nosotros nos salió 2n menos 1, que es, vuelvo a insistir, lo mismo, solo que cambia la variable. La variable nosotros la escribimos con n y ahí está escrita con x. ¿De qué depende si va con x o si va con n? De la pregunta. La pregunta en este caso decía figura n, figura n. Pero si dijera la figura x, sería con x. Si dijera la figura m, sería con m. Si dijera la figura a, sería con a. La variable es variable. Cambia. Entonces, profesora, en una expresión lineal siempre va a haber una secuencia cero. Puede ser, si la dan, no es necesario buscarla, pero si no la dan, ahí hay que buscarla. Sí. Pero siempre va a haber una. Sí. Siempre. Siempre tiene que haber. Y estamos hablando de regularidades lineales. Eso es súper importante que las reconozcan, que las vean. Porque en el caso de las cuadráticas, es mucho más fácil verlo con el GeoGebra. A mí hoy día me interesa que las lineales se las sepan. Que si ustedes ven una regularidad lineal, ustedes sepan automáticamente, pero sepan calcular la expresión algebraica, ya sea a mano como lo hicimos primero, ahí, o lo sepan hacer con el GeoGebra. Eso me interesa hoy día. Ese es el objetivo de hoy. Vaya preguntando, pregunte nomás. Profesora, para las expresiones algebraicas con las variables, ¿existe todo el alfabeto, el alfabeto de la A a la Z? Tú dices cuando haces el ajuste en GeoGebra o en general, para expresarlo así con la letra. Sí, estoy preguntando por la letra. Ah, sí, puede ser cualquiera, cualquiera. Todo va a depender de qué es lo que nos estén preguntando. Si dice la semana o la figura, dale con semana, estoy pegado con otro ejercicio. Si me dice la figura A, B, C, D, Z, es lo mismo. Y lo único que cambia es que la variable está representada por otra letra. Profesora, Dígame. ¿es posible mostrar la figura de arriba que solamente Sí. que no se alcanza a ver y como que uno queda colgado? Ya. Ahí está. A lo mejor lo puedo arreglar. Dame un segundo para cortar esto. Ahí.
Ahí se ve todo, creo. Entonces, para poder explicar de nuevo, lo que estamos haciendo es primero revisar, bueno, había un problema con las imágenes, donde nos mostraban secuencias. Era una secuencia de cuadrados formados por fósforos. La figura 1 tenía 4 fósforos, la figura 2 tenía 10, la figura 3 tenía 16. Entonces, primero encontramos la expresión algebraica para la cantidad de fósforos, que fue 6n-2. Y luego buscamos la expresión algebraica para la cantidad de cuadrados, que era 2n-1. ¿De dónde salieron cada uno de estos valores? Buscamos, nos guiamos por esto. Eso que está ahí. Que voy a dejar de color naranjo. Eso. Eso es lo importante. Ubíquese primero. Pregunte. ¿Dudas hasta aquí? Profesora, yo de nuevo. Dígame. Lo que pasa es que el principal problema en lo personal es cuando ponen el tema de cuánto hay en total de fósforo o en total de cuadrado, imaginando que esto fuese ya, la semana 1 tiene un cuadrado, la semana 2 tiene 3, la semana 3 tiene 5, ¿cuánto es el total de cuadrado entre las 3 semanas? Y ahí ya, porque es diferente a lo que estamos haciendo ahora, y ahí me voy a la paila. Déjame arreglar. Vamos a resolver eso. Consulta, si no es secuencia lineal, ¿cómo se llamaría? Depende. ¿Ya? Hay secuencias cuadráticas, hay cúbicas, hay de varios grados. Hay formas de determinarlo y la forma siempre es sacando la diferencia entre término y término. ¿A qué me refiero con la diferencia entre término y término? Por ejemplo, acá uno se daba cuenta que si yo resto el 4 con el 10, que era la cantidad de fósforos en las primeras dos figuras, es la misma resta que se da entre el 10 y el 16. El aumento entre cada figura es siempre igual, por eso es lineal. Pero si no fuese lo mismo, si no fuese la misma diferencia, tendría que seguir sacando diferencias. Y ahí ver cuándo coinciden, en algún momento van a coincidir. Pero si la primera diferencia es la misma, es lineal. Uno después habla de la segunda diferencia, de la tercera diferencia. Y cuando hablamos de la diferencia, se refiere a eso, a de cuánto en cuánto va subiendo, la diferencia que hay entre los dos términos consecutivos. ¿Cuánto hay entre el 10 y el 4, entre el 16 y el 10? ¿En la prueba hasta qué grado va a entrar? ¿Sabes? Podría entrar hasta grado 3, según lo que sale el descriptor. Pero Ya. ustedes lo que tienen que sí o sí manejar es el grado 1, así como al revés y al derecho. Y ahí alguien... Profesora, disculpe, Dígame. ¿podría mandar ese ejercicio que está realizando? Sí, lo puedo mandar por el chat. Ok, gracias. ¿Queda grabada la clase igual? Sí, esta clase igual queda grabada. En caso de cualquier cosita. Vamos a seguir al tiro, espérenme. Estoy compartiendo la imagen. Ahí está el problema. Y lo que hicimos recién. Ahí está el desarrollo que estábamos haciendo. Hoy el problema anterior, espera. Este es otro.
Ahí sí, ahí está mandado el problema que hicimos. Gracias. Vamos a seguir. ¿Qué me podrían seguir preguntando con esto? Me podrían preguntar, bueno, varias cosas. O anotar ahí las siguientes preguntas. Profesora, el tema de la... No me respondió el tema de eso del cuántos cuadrados van aumentando, cuántos fósforos. Eso así como si fuese por semana, por decirlo de cierta forma. ¿Cómo sería por semana? A ver. Me refiero, por ejemplo, ya la semana 1 yo tengo 1 cuadrado. La semana Ya. 2 tengo 3 cuadrados. La Ajá, semana 3 tengo 5 cuadrados. ajá. ¿Cuántos cuadrados hay en total en la semana 10? Que es como la de la moneda de 500. Que ahora es Se diferente parece a lo las que estamos preguntas haciendo que... porque estamos... Mira. Se parece a las preguntas que están ahí. ¿Cuántos fósforos tiene la figura 71? ¿Cuántos cuadrados tiene la figura 108? ¿Te refieres a No, eso? porque la figura 71 me va a dar, por ejemplo, por darle un ejemplo, 120 fósforos nomás, pero no me va a dar el total que tenga entre la semana 1 y la Tú quieres semana la suma. 71. Claro, ¿cómo poder sacar eso? Vamos por partes. Ahí como dicen, a la suma total, claro. Te refieres a la suma. Ya entendí tu pregunta. Claro que ahí es cuando yo me voy en lo personal, me voy así como lejos. Ahí se me nubla todo. Y creo que ahí se ven las preguntas y las expresiones. Dice, ¿cuántos fósforos tiene la figura 71? Aquí me están preguntando por la cantidad de fósforos. Esa es la pregunta. ¿Cuántos fósforos tiene la figura 71? Cuando usted tiene la expresión, cuando ya sé que la fórmula para determinar la cantidad de fósforos es esta, es súper sencilla. ¿Por qué? Porque ya sé que el n representa el número de figura. Y en este caso, en la pregunta C, el n toma el valor de 71. Este es el valor n. Entonces uno reemplaza nomás. Uno dice, por ahí incluso están dando la respuesta, que la expresión era 6 por el número de figura, 71, menos 2, y calculo 6 por 71 menos 2. Y ahí, si confirman lo que dice Andrés, 6 por 71 menos 2. Vean si les da lo mismo. 424, dijo Andrés. Sí, lo Eso, mismo. ¿no? Sí, 424. Ok. Súper bien. Fósforos. Excelente, súper. Sé que hay que tener cuidado en ese caso en qué es lo que me están preguntando. ¿Qué es lo que me están preguntando? No es lo mismo la cantidad de fósforos que la cantidad de cuadrados. Es el mismo ejercicio, pero son cantidades distintas. ¿Y en la D cómo sería? Sería la misma fórmula. ¿Sería la misma fórmula? Dice, ¿cuántos cuadrados tiene la figura 108? Sería en la segunda, en La el segunda fórmula. segunda parte de abajo. Ah, en la segunda Claro, parte, esa claro. es la Cantidad segunda de expresión. cuadrados. Exacto, exactamente. Y ahí ustedes me dicen cuánto da. Y ustedes me dicen el resultado. Déjenme leer el chat. Claro, en la D estamos trabajando por... Sí, pues la D dice cuántos cuadrados tiene. Entonces me dice cuántos cuadrados. Nos estamos refiriendo a la cantidad de cuadrados. El n es 108, pero vamos a usar aquí, con esa formulita, ¿cierto?
2n menos 1. Eso, perfecto. Ahí están diciendo cómo se hace. Sería 2 por 108 menos 1 igual a 215 cuadrados. Excelente, súper bien. Eso es. Eso es. La pregunta está ahí antes de responder el tema de la suma. Ya voy para allá. Sé que tengo pendiente el tema de la suma. Analice bien, vaya completando, pregunte. Voy a anotar la pregunta que dijo el compañero. La pregunta que dice el compañero es la siguiente. Igual pueden darle el total de los fósforos y uno encontrar la figura, ¿verdad? Esa es otra pregunta, distinta a la que había propuesto el compañero. Voy a anotar las dos. Ya les voy a dar en el gusto. Déjenme anotarla primero, que son preguntas que van surgiendo. La pregunta es, el compañero dijo, ¿cuántos fósforos en total se utilizan para construir las 15 primeras figuras? Se refería a eso el compañero. ¿Cuántos fósforos en total se utilizan para construir las primeras 15 figuras? O sea, yo no quiero saber cuántos fósforos usa la figura 15, sino que si yo hice las primeras 15 figuras, ¿cuántos fósforos gasté en total? Esa es la pregunta que él había planteado. Y la segunda pregunta que plantearon, para anotarla también, si me dan los fósforos eran estos. Si me dan los fósforos, determinar el número de figuras. ¿En qué figura se utilizan 148 fósforos? Esas son las dos preguntas que plantearon. ¿Me confirman que esas son? Sí, correcto. La que hice yo. Súper. Sí. ¿Y el otro compañero? Sí, igual. Perfecto. Entonces, para ordenarnos, vamos de nuevo. Estábamos trabajando con esta secuencia. Nosotros estábamos viendo que aquí hay dos preguntas metidas, ¿cierto? Dos preguntas que están ahí jugando, dando vueltas. Una habla sobre la cantidad de fósforos y otra sobre la cantidad de cuadrados. Nosotros determinamos que la expresión para la cantidad de fósforos era 6n-2 y la expresión para la cantidad de cuadrados es 2n-1. Entonces respondimos esas dos preguntas. ¿Cuántos fósforos tiene la figura 71? Reemplazamos por 71 en la cantidad de fósforos, en esta. Y cuando dice cuántos cuadrados tiene la figura 108, reemplazamos en la segunda fórmula que encontramos. Hasta ahí, no sé cómo van. Ya, bien. Avancemos. Avancemos un poquito. Y vamos a responder las dos preguntas que plantearon los compañeros. Un compañero planteó y dijo, ¿cuántos fósforos en total se utilizan para construir las primeras 15 figuras? ¿Cuántos fósforos en total se utilizan para construir las primeras 15 figuras? Acuérdense que la expresión para la cantidad de fósforos era, voy a anotarla por aquí abajo, 6n menos 2. Donde n, ¿qué representaba? A ver si estamos entendiendo. ¿Qué representaba la n? La cantidad de fósforo. ¿Seguro? La fórmula me dice la cantidad de fósforo.
Es la variable La de la variable. cantidad de fósforos diferentes que hay. Es la figura, número de figura. Esa es la variable. Entonces uno reemplaza la variable y con eso obtiene la cantidad de fósforos. Vamos entonces. La pregunta decía, ¿cuántos fósforos en total se utilizan para construir las primeras 15 figuras? Y aquí uno tiene un problema porque uno tendría que decir, ya, en la figura 1, ¿cuántos fósforos se usan? En la figura 2, en la figura 3, en la figura 4, hasta la 15 y sumar todo. Eso es lo que uno debería hacer. Porque me están preguntando cuántos fósforos gasté en construir las primeras 15 figuras. Entonces, vamos a pensarlo así. Voy a anotar lo siguiente. En la figura 1, ¿se acuerdan cuántos fósforos eran? La figura 1. Si reemplazo con 1, 4 me parece. son 4. 4. 4 fósforos. 4. Excelente. Súper bien. 4. Súper, perfecto. Muy bien. Muy bien. Ya. Eso bien. En la figura 15, que es la última, me voy a saltar. Figura 15. En la figura 15, ¿cuántos son? Ahí tendría que multiplicar 6 por 15 menos 2. Díganme, ¿cuántos fósforos tiene la figura 15? 88. 88. 88. Perfecto, súper bien. Súper bien, excelente. Fósforos. Súper. ¿Cómo evito sumar todo? ¿Ya? ¿Cómo evito hacer toda la...? Porque igual uno se demora. ¿Ya? Uno igual se demora y tendríamos que hacer hasta la 15, de la 1 a la 15, tendríamos que hacer todos los intermedios y no, igual es complicado. ¿Cómo lo hacemos? Hay una fórmula, por si acaso, para eso. La fórmula es... Pero yo utilicé la fórmula que usamos en la app. Esa misma fórmula usé y ¿Ya? le dio el resultado. Sí, porque ahí tú reemplazaste el 15 por la N y te da la cantidad de fósforos, ¿cierto? Correcto. Pero en la pregunta que estamos tratando de responder acá, me dice cuántos fósforos gasté en total para construir todas las figuras. O sea, estamos pensando que yo construí la figura 1, la 2, la 3, la 4, la 5, hasta la 15, y quiero saber cuántos fósforos gastaste en total. La suma. Eso es lo que quisiéramos determinar. Tomar todas las figuras, exacto, eso es. Ya, entonces, ¿cómo lo hago? Para evitar eso, porque no quiero hacer todo. No quiero hacer todo. Sí, lo mismo que les pasaba en la pregunta esa del ahorro. Ustedes no sumaban todo, porque igual, o sea, claro, probablemente lo tuvieron que hacer, pero es difícil. Y uno se demora. Entonces, vamos a usar esta fórmula. ¿Ya? ¿Qué significa cada uno de estos términos? El N es cuántas figuras tenemos. Cantidad de figuras. El A sub 1 es el primer término, la primera cantidad que nosotros teníamos, y el A sub n es el último término, la última cantidad. De nuevo, el n es cuántas figuras yo tengo, el A sub 1 es la primera cantidad que nosotros calculamos, y el A sub n es el último total, la última cantidad de fósforos que se tiene. En la figura 1 usted tiene 4 fósforos, y en la última figura usted tiene 88. Por lo tanto, yo con esa información ya puedo hacer el cálculo. Yo tendría que decir lo siguiente. Voy a poner así como S de suma. Muy original. S de suma. Ya, el N en este caso es 15, porque hay 15 figuras. 15. Por paréntesis. El primer término, la primera cantidad de fósforos que teníamos, que en este caso habíamos dicho que eran 4. 4.
más la última cantidad de fósforos, que serían 88, y todo eso dividido en 2. Por si acaso, esto no es tan usual que lo hagamos. Es una fórmula que estamos utilizando solamente para determinar una suma de todos los primeros fósforos que usted gastó. Esta es una pregunta igual de una dificultad mayor, porque involucra saber eso, que en realidad yo no estoy calculando cuántos fósforos tiene la figura 15, sino que estoy calculando cuántos gasté con todas las figuras, si construí de la 1 a la 15. La primera cantidad, la A sub n es la última cantidad, el n es cuántos se tomaron y siempre es dividido en 2. Y ahí ustedes me ayudan a calcular. Una consultita. Pregúntenme. Entonces, la primera cifra que yo saqué, que era de 88, eso es si solamente se hubiera repetido el primer cuadrado 15 veces. ¿Eso es? El 88 que tú calculaste sería la respuesta a cuántos fósforos tiene la figura 15. Si la pregunta dijera, ¿cuántos fósforos tiene la figura 15? La respuesta sería 88. Es distinto ahí si yo pregunto, ¿cuántos fósforos tiene la figura 15? ¿A cuántos fósforos gastaste en total? ¿Por qué si yo utilizo la fórmula n por n más 1 partido en 2? Ah, porque los números no son consecutivos. Solo por eso, porque no son números seguidos. Esa fórmula, María Elena, solo funciona para cuando son números seguidos. Y aquí la cantidad de fósforos iba cambiando, ¿cierto? Iba primero 4, después se le sumaba 6, más 6, más 6, más 6. ¿Y cuánto da esa suma? El 15 por 4 más 88 dividido 2. 690. 690. 690. Voy a comprobarlo acá. 690. Claro, esto de sacar el 690 viene de acá. Que a lo mejor también lo vieron en clase. Como aquí hay gente de distintas sedes, de repente usan otras estrategias los profes. Entonces todo depende de cómo lo hayan visto. Yo se supone que tenía una fórmula. La fórmula que habíamos calculado era 6n menos 2. La figura. Entonces, cuando usted dice que la figura 1 tiene 4 fósforos, es porque reemplazó, voy a subirlo un poquito. Es porque reemplazó el n por 1 y cambió y dijo 6 por 1 menos 2 y ahí daba 4. La figura 2 tenía 6 por 2, 12, menos 2, 10 fósforos. La figura 3 tenía 6 por 2, 18, menos 2, 16. Esos fueron los primeros cálculos que nosotros teníamos. Y se supone que en principio yo debería repetir ese mismo proceso hasta el 15. Hasta el 15. Ahí. Y debería hacer siempre lo mismo, o sea, empezar a multiplicar 6 por el número de la figura menos 2. Y la figura 4 tiene 22 hasta la figura 15. ¿Y ven? Ahí también da 88. La figura 15 tiene 88 fósforos. ¿Y que fue el mismo resultado que nosotros obtuvimos aquí y que alguien también había dicho antes? Y si yo quiero conocer la suma, tendría que haber sumado todo. Tendría que haber sumado todo esto. 690. ¿Enteraron? Ahí da lo mismo.
¿Se fijaron que dio el mismo resultado? 6,90 y el mismo resultado que hicimos con la fórmula. Entonces, esa es la estrategia que uno podría utilizar. ¿Ya? Uno igual puede Ayer usar... me lo explicaron así, Ah, con con el Excel. GeoGebra. Ahí con el Porque hice la GeoGebra. consulta sobre las 52 semanas, la suma de todos los ahorros. Sí. Oye, ese ejercicio igual era Ayer me particularmente explicaron. difícil, porque no sabían la fórmula. ¿Ya? No había, ustedes en principio no conocen la fórmula. Y no es tan deducible Profesora. tampoco ya. Tiene una forma de ser deducida, pero no es tan, así como tan directa. Y la estrategia que usaron la mayoría, por lo menos mis estudiantes, fue hacer todas las semanas y sumar todo. Sacaron las 52 semanas y sumaban todos los ahorros. Profesora, ¿Alguien habló por ahí? Sí, dígame. sí. El mismo que le hizo la pregunta. La cosa es que el profesor hizo otro, en el GeoGebra puso suma, es igual a paréntesis, n, 1 a tanto, menos n1 entre paréntesis, y ahí ya no fue como mira, esa la que usted acaba de hacer. ya, mira, es lo mismo, pero siento que es más fácil hacerlo con esta. Con esta. Oye, hagamos la E antes de que se nos pase el tiempo. Perdón, la E ya está lista, es la F la que tenemos que resolver. La F. Sí. Porque tenemos clase hasta la 1:30 y si no, no vamos a alcanzar. La F dice así. Déjeme acomodar esto. Ahí. La pregunta F dice así. ¿En qué figura se utilizarán 148 fósforos? Ahí es distinto también, porque no me están preguntando cuántos fósforos voy a usar, me están dando la cantidad de fósforos. Me están diciendo, ¿sabes qué? En alguna figura, que no sé qué figura es, estás tomando 148 fósforos. Nosotros sabemos la fórmula para la cantidad de fósforos. La fórmula para la cantidad de fósforos es esa. ¿Ya? 6n menos 2. ¿Ah? La misma. Pero ahora ya sé que esa cantidad es igual ¿a cuánto? ¿A cuánto me tendría que dar? ¿Cuánto me tiene que dar la cantidad de fósforos según la pregunta F? ¿Cuánto me debe dar la cantidad de fósforos según la pregunta F? Ahí tendríamos que despejar, ¿cierto? Sí. Uno dice lo siguiente, dice, ¿en qué figura se utilizarán 148 fósforos? Yo sé que el 6n menos 2 tengo que reemplazar un valor de n y que el resultado me dé 148. Eso es lo que yo quiero resolver. Esa es la pregunta al final. Yo quiero decir, mira, con algún valor de n, si lo multiplicas por 6 y le restas 2, te tiene que dar 148. Y uno podría empezar a probar hasta que dé. Pero uno se demora, o sea, si en la figura 15, uno reemplazaba por 15 y daban 88 fósforos, bueno, tendrá que ser una figura más grande. Podríamos probar con 20, con 23, con 24, con 25, y uno va a dar. ¿Ya? Uno va a dar. ¿Cómo lo podríamos hacer sin necesidad de hacer el ir probando? Nosotros vamos a despejar la n. ¿Ya? ¿Y cómo se despeja la n? Uno va haciendo el proceso contrario. Se supone que con la n nosotros multiplicábamos por 6 y restábamos 2. ¿Sí? Ese era el proceso. Multiplicar por 6 y restar 2. Entonces ahora voy a hacer lo contrario, me voy a ir devolviendo. En vez de multiplicar por 6 y restar 2, voy a sumar 2 y dividir por 6. O sea, tengo eso es lo que quiero calcular. Para no hacerlo probando, para no ir tanteando hasta que me den 148, yo voy a hacer lo siguiente, voy a despejar. Voy a decir 6n
igual. Y el menos 2, en vez de restar 2, voy a sumar 2. Voy a decir 148 más 2. ¿Cuánto nos da ahí la suma? 148 más 2, 150. 150. Perfecto. Ahí están diciendo hasta la respuesta, ya al final. Eso. Y después yo tendría que decir 6 multiplicado por qué número me da 150. ¿Y cómo lo calculo? Divido. En vez de multiplicar, divido. Estoy haciendo todo lo contrario. Estoy haciendo todo lo inverso. Si se fijan, antes restaba, ahora sumé. Si antes dividía, perdón, si antes multiplicaba, porque esa es la operación que aparece ahí, ahora vamos a dividir. 150 dividido en 6. ¿Cuánto nos daría? Ahí ya dijeron la respuesta. N igual a 25. Excelente, súper bien, chiquillos. 25. ¿Cómo yo puedo saber si esto está bien? Vuelvo a insistir. Yo puedo comprobar si esto está correcto. ¿Cómo lo compruebo? Lo vamos a comprobar así. Voy a poner aquí comprobación. Comprobación. ¿El resultado colocarlo en la N? Claro, el resultado reemplazarlo con la N. O sea, si ya sé que la fórmula era 6n menos 2, yo debería decir 6 por 25, porque era el n25. Yo estoy diciendo que en la figura 25 me tienen que dar 148 fósforos. 6 por 25 menos 2. 6 por 25 menos 2. ¿Cuánto nos da 6 por 25 menos 2? $148. Claro. Entonces ahí me está diciendo, mira, esto está bien porque si tú reemplazas la n por 25 en la fórmula, en la expresión algebraica, te dan 148 fósforos. Esa misma es. Claro, si lo que se están evitando acá es ir tanteando. Ya, si yo, supongamos que yo no entiendo esto, ya no sé cómo se hace, no lo entendí, profe, de verdad que no lo entendí. Pero usted ya sabe cuál es la fórmula para la cantidad de fósforos, que era esta. Yo podría probar hasta que me dé. Quizás me voy a demorar, pero... Y ahí veo, 6 por... Voy probando, 6 por algo menos 2. Me tiene que dar 148. Si yo tengo que llegar al 148, a eso tengo que llegar, al 148. Y veo hasta que dé. ¿Se puede hacer con GeoGebra? Sí, también se puede hacer con GeoGebra. También le puedo decir al GeoGebra, por acá, le puedo decir al GeoGebra que resuelva eso. Porque el GeoGebra resuelve. Sí, GeoGebra. Es más fácil y es más rápido con GeoGebra. Sí. Le puedo decir resuelve. Y el GeoGebra, sí, va a resolver. Resuelve. Y voy a escribir 6n menos 2, que era mi expresión, igual a 148. Ah, es verdad que tengo que escribirlo aquí en función de x. Sí, aquí el GeoGebra tiene esa maña, perdón. Es 6x menos 2 igual a 48. Sí, la única maña del GeoGebra es que la variable la toma como x. Si no, me va a arrojar ahí un error. Disculpe, pero ¿el GeoGebra se puede utilizar en una prueba? ¿O Sí, no? sí, pueden usar el GeoGebra en las pruebas. Igual depende de las condiciones de cada sede, pero la norma es que pueden usar GeoGebra. Por lo menos de este caso central, la norma es pueden usar GeoGebra.
Pero entonces ahí también lo planteé de esa forma, 6x, ya, porque esa es maña de GeoGebra, todo lo trabaja, todas las variables las trabaja como x, 6x menos 2 igual a 148, y me da que el valor de x de la incógnita es 25. ¿Se va comprendiendo? ¿Van entendiendo, chiquillos? Pregunte si está perdido. Encuéntrese. Oye, yo estoy leyendo el chat por si acaso, todo el rato. Lo único que no estoy leyendo son los grupos de WhatsApp. Es lo único que no veo. Pero sí estoy leyendo el chat, entonces si tienen dudas, vayan preguntando. ¿Distinga si hacemos uno más? Sí, ya lo voy a tomar como un sí, así, pero bacán, sí, súper motivados. Alcanzamos. Ah, maravilloso, muchas gracias, sí. Se agradece, se agradece. Ya, a ver, hagamos este. Voy a tratar de hacerlo todo en lápiz para que no tengamos que cambiar. Mira, este tiene de todo y es cortito. Dice, considerando la siguiente secuencia de cuadrados formados por fósforos, responde a las siguientes preguntas. Encuentra una expresión algebraica reducida para la cantidad de fósforos de la figura N. Entonces yo acá tengo la figura y la cantidad de fósforos. Figura, fósforos. Ustedes van a ir contando también. Figura 1 tiene 3. Figura 2, 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Figura 3, ¿cuántos fósforos tiene? 7. 7, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Es lineal la regularidad de la cantidad de fósforos? ¿Lineal o no lineal? Lineal, Lineal. sí, sí es lineal. ¿De cuánto en cuánto va aumentando? ¿Cuál es la diferencia entre término y término? 2. Más 2. 2. O las cartas del juego, más 2. Más 2. Excelente. Ninguna sorpresa hasta ahí. Ya. ¿Cómo determino la expresión algebraica? Acuérdese que para las expresiones algebraicas lineales siempre usamos lo mismo. Esto que estaba aquí. Voy a dejar ahí como destacado, no sé cómo. Déjenme ver si lo puedo compartir en el chat incluso. Eso, ¿cierto? Eso. Ese es mi guía, ese es mi norte. ¿Ya? Entonces yo tengo que saber cuál es el aumento de la disminución, escribir la variable y buscar el valor en la fase 0. ¿Cómo empezaría la fórmula en este caso? Si el aumento iba de 2 en 2, ¿cómo empiezo la formulita? 2n. 2n, perfecto. 2n, excelente, muy bien. Tiene que ser 2n, perfecto, maravilloso, súper. Y la fase Menos 0. 1. Acuérdense que al primer valor, al 3, le vamos a restar 2. 3 menos 2. Menos 3 1 menos 1, o más. más 1. 3 menos 2. En ese orden. Es tal cual ese orden. Es 3 La chunté. menos 1. Positivo. Acuérdense que los signos igual afectan el resultado. Acuérdense, por favor. Eso es. 2n más 1. ¿Cómo lo comprobamos? Usted reemplace la figura 1. Lo que dijo Jorge, 2 por 1 más 1. 2 por 1 más 1 me da 3. Coincide con la primera. Después voy a la segunda. 2 por 2, 4 más 1, 5. Coincide con la segunda. 2 por 3 son 6 más 1, 7. Coincide con la tercera.
Excelente. Bien, ahí tenemos la pregunta A. La B. La B dice, ¿cuántos fósforos tiene la figura 81? Este 81, ¿dónde lo tenemos que reemplazar? En la N. 81 más 1. En la fórmula, en la N. La figura N es la variable, la N es la variable, el número de la figura, por lo tanto sería 2 por 81 más 1. $163 dice Andrés, 163 dice Jorge. Yo me voy a quedar con ese resultado porque hoy día les creo. Sí, es 163. Súper, excelente. Excelente, muy bien. Y la C es distinta, porque la C dice, ¿qué figura tiene 109 fósforos? No me están dando el valor de N, sino que yo tengo que buscar el valor de N. Yo sí estoy muy complicado, de verdad, en la prueba, y de verdad no sé cómo hacerlo. Yo puedo tantear. ¿A qué me refiero con tantear? Probar. Algo, ir probando. 2 por algo que, más 1 que me dé 109. Y a lo mejor no me voy a demorar tanto. Tal vez. No me voy a demorar tanto. Pero, ¿de qué forma me lo puedo evitar? ¿Me puedo sacar eso? Yo voy a decir lo siguiente, acuérdese. Es 2n más 1 igual a 109. Ya, uno igual puede hacer deducción. Uno igual puede hacer deducciones. Eso, uno puede pedirle al GeoGebra que lo resuelva, tal cual. Pues con la X, solo con la X. Pero ahí hay que despejar como lo hizo anteriormente. Ahora Sí. queda negativo solamente, el 1. Claro, que en vez, ahí va a ser, acuérdense, era 2 por n más 1. Si yo me devuelvo, primero tengo que restar 1, o sea, sería 2n igual 109 menos 1 menos 1, sería 108. ¿Y después qué hacíamos con el 2, se acuerdan? Dividir. Dividido. Dividido. Y después dividimos por 2. N igual a 108 dividido en 2. 54. 54. Excelente, muy bien, chiquillos. Secos, secos, secos. Muy bien, 54. Lo que no me pasa en la prueba. Sí, así como, oh, súper bien, y después la prueba. Llego súper ansiosa, entonces me bloqueo. Oye, pero eso les pasa a varios. Como que entienden, súper bien, participan y después ven en la prueba. Y además, como tienen solo 80 minutos, es como, oh, no sé, nada. Se bloquean. Ese ¿Se puede relojito del computador que está ahí, el que... Sí, cuesta. Y solo hay que dar la respuesta en la casilla, claro. Ya, claro, por ejemplo, en este ejercicio, en el C, nosotros podríamos comprobar, ¿ya? Yo puedo decir, oye, pero ¿será 54? Reemplazo. Ya ahí podría comprobar. Decir 2 por 54 más 1. 2 por 54 son 108, más 1 son 109. Eso quiere decir que está bien la respuesta. Entonces, o sea, la respuesta es 54. ¿En qué figura tiene 109 fósforos? En la figura 54. Esa es la respuesta, 54. ¿Cómo le pido al GeoGebra que resuelva eso? Le puedo pedir al GeoGebra que lo resuelva pidiéndole que resuelva. Resuelve.
Déjeme acomodar esto un poquito para que se vean las dos pantallas bien. Profesor, una consulta al GeoGebra había dicho que se puede utilizar en la prueba, pero cuando uno despeja, cuando uno realiza esa fórmula que hizo ahora, ¿el desarrollo debería estar en una prueba o no es necesario? No, pues acuérdense que las pruebas son online. Entonces, ustedes responden solamente en la casilla. Si esta fuese una pregunta de prueba, la prueba diría, ¿qué figura tiene 109 fósforos? En la figura, y ustedes anotan solamente el resultado. 54. Solo anotan el 54. Porque toman la prueba online, ¿cierto? Todos toman la prueba en este formato. No, yo no. Te lo hacen en papel. Yes. Ya, eso igual es ¿A dónde lo hacen en papel para cambiarme de sede? Acá en Calama también, en papel. ¿En papel? Sí. En varias sedes se hace online. ¿En Calama la hacen en papel? ¿Y les revisan el desarrollo? Sí. Si usted no hace el desarrollo, por ejemplo, si su pregunta tiene 4 puntos, pero usted solamente puso el resultado y no hace el desarrollo, es un punto. Por no tener el desarrollo, debe tener todo ahí en el espacio de la pregunta. Claro, esas son decisiones de sede. En general, como lo que viene de este caso central, uno responde solamente la pregunta y pone solo el Pero por resultado. eso preguntaba si se podía ocupar el Entonces, ahí, GeoGebra. sí, mira, Ese es el tema. en principio se puede, pero si en las sedes se nos prohíben como sede, está difícil. O sea, no he preguntado, pero voy a preguntar eso, si es como una calculadora. Claro, ¿y en clases lo utilizan? ¿En clase Bueno, utilizan el GeoGebra? Por lo general, no. Nos enseñan, sí, a usarlo, pero todo es con lápiz y calculadora. Ya, con lápiz y calculadora. Acá por lo menos en Concepción, para la prueba si dejan usar GeoGebra. Sí. Acá en la región metropolitana, la mayoría de las sedes también usa el GeoGebra. Se permite usar el GeoGebra. Si al final el GeoGebra no estás simplificando en cuanto a los cálculos, nos sirve para comprobar. Si al final eso es, nos va a servir para comprobar en muchos casos, porque a lo mejor yo lo puedo hacer a mano, ya de hecho, si se fijan, este ejercicio, el último que hicimos, lo hicimos completamente a papel, como a mano, sin necesidad del GeoGebra. No hemos puesto nada todavía en el GeoGebra, pero me sirve para comprobar. Por ejemplo, yo puedo escribir acá, si yo quería la expresión algebraica, era 1,3, 2,5 y 3,7. ¿Qué eran los fósforos? En la figura 1, 3, en la figura 2 eran 5 y en la figura 3 eran 7. Y para encontrar la expresión algebraica era ajuste polinómico. Ajuste polinómico, y ahí se ve. G, H, I. Y llego a la misma expresión, 2n más 1. N más 1. ¿Ya? Después cuando dice cuántos fósforos tiene la figura 81, sería 2 por 81 más 1, 163, que es la misma respuesta que dimos acá, haciéndolo así. Y cuando dice qué figura tiene 109 fósforos, es resuelve. Y escribimos 2x más 1 igual a 109. X igual a 54. 54 fosforitos. En la figura 54. Es la figura 54. Ya, chiquillos. ¿Dudas con este ejercicio? ¿Cómo quedaron ahora con las regularidades lineales? Parece que eso estuvimos trabajando. Mi parte más clara. Se agradece la clase de hoy. Este ejercicio es comprensible igual, pero igual complicado a la vez, pero como lo explicó, se entiende. Ya, qué bueno. Ahí, chiquillos, recuerden que esta clase queda grabada para que la puedan revisar después.
hagan los ejercicios que ven en clase, el ejercicio VAES, el ejercicio Rent-A-Cart, compruébenlo con el GeoGebra, hagan ahí el paso a paso también a mano, pero háganse amigos del GeoGebra para que puedan utilizarlo. Es una buena estrategia para resolver los ejercicios. ¿Ya? Y harto ánimo con la siguiente evaluación de álgebra. Eso, estamos por hoy día, si no hay más dudas ni preguntas. Muchas gracias a ustedes por la asistencia y nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Chao, buen fin de chao, que estén semana. bien. Chao. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, que Gracias. estén bien. Chao, chao.